Bueno, a ver, es que hay muchas maneras de empezar esta historia, lo que les queremos contar el día de hoy. Pero a ver si te acuerdas, si te vas a acordar, porque ya las vimos los dos juntos, de estas de estas dos portadas de revista que son una maravilla. Maravillosas estas dos portadas de revista. Esta es de The Economist, el ascenso de México. Decía The Economist, se estaban preparando las reformas, las reformas de gran calado. Ya se habían sentado a platicar el PRD, el PAN, el PRI, bueno, los chuchos, porque en ese momento todavía estaba Andrés Manuel López Obrador en el PRD, pero los chuchos ya estaban negociando las reformas de gran calado que iba a impulsar Enrique Peña Nieto, y ya celebraba esta que es la Biblia del neoliberalismo en el mundo, y reconocido por ellos. Ellos son una revista que apoya el liberalismo económico, abiertamente apoya el liberalismo económico. El año 2012 está. 2012. O sea, ya era presidente electo Peña, ¿no? Ahí dice, bueno, alcancé a ver junio 2012, sí, justamente estaba la transición. Estaba empezando la transición. Electoral. Ya se habían sentado con los chuchos, ya se habían sentado con el PAN, ya se había formado, fíjate nada más, también con el Partido Verde, hay que decirlo. Ya estaban sentados con el Partido Verde. Esta portada era el ascenso de México, porque pues Peña venía a provocar, y ahora vamos a ver la otra. Esto venía a salvar a México. Gran portada para la historia. Esa es ya de 2013, Alejandro, y es más simbólica que la primera, al grado de que pues, hay bastantes memes al respecto. Y pues ya venía después del Pacto por México, que estás diciendo, que pues, hundió al PRD en su momento. Y ya estaban preparándose para empezar a aplicar estas reformas que iban a volver a México una superpotencia gracias a este este señor, el presidente que tanto amó Dulce Olvera. Sobre todo la que llamaban la joya, ¿no? De las reformas estructurales, la energética, que después ya salió todo el tema de corrupción y pago a legisladores. También recuerdo la de telecomunicaciones, la vendieron mucho. Y después, pues, ¿qué pasó por ahí del 2014, finales del 2014, Alejandro, cuando ya había, pues, explotado el tema, por ejemplo, de la Casa Blanca? Recuerdo, explotó en noviembre de 2014. Pues ya empezaron, pues, las críticas desde la academia, desde algunas organizaciones de la corrupción, sobre todo por este tema de la Casa Blanca. Y, pues, el denominado Saving México, el denominado Mexican Moment, empezó a resultar solo propaganda. Pues se va al carajo, básicamente. Para 2014 no había ningún indicador en México que dijera que para 2014 no había un solo indicador que dijera que efectivamente ya estábamos en el Mexican Moment. Era solamente propaganda de estas publicaciones, propaganda generada desde el gobierno de México, propaganda, porque para eso sí eran muy buenos. Peña y Calderón se gastaron, Peña se gastó 60,000 millones de pesos en propaganda, más de 60,000 millones de pesos en propaganda. Y Calderón no creas tú que estuvo tan bajo, 47,000 millones de pesos en propaganda. O sea, no volteamos mucho a ver a Peña, pero Calderón fue un despilfarro de dinero para medios, para periodistas, para medios. Entonces, pero no les duró demasiado. Para 2014, fíjese usted, decía, fíjate, una frase que me encontré de 2014, ya estamos en diciembre de 2014, me quito esta botellota de agua que se me atraviesa entre usted y yo. Fíjate esta frase de un académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, del CIDE, Raúl Félix, dice, 2014. O sea, para diciembre del 2014 tenía
asume diciembre de 2012, 2013, 2014. Estaba cumpliendo apenas 2 años. Y el Mexican Moment se había ido al carajo. Sí, es que alguna vez. O sea, ni siquiera es correcto, que había ocupado las portadas, pero no había ocupado la realidad. Dice la frase que rescato de este académico del CIDE en diciembre del 2014 fue una propaganda. No se dio de forma espontánea. Fue una decisión de estrategia del gobierno para promover las reformas. No fue que el mundo descubriera de la nada México y no por hacer una estrategia pega. Luego vendría otros. Por ejemplo, esto que dice Miguel Ángel Toro del Centro de Investigación para el Desarrollo del CIDAC, Dulce, perdóname. Discúlpame. El Mexican Moment existió en el sentido de una campaña y esperanza en un mercado emergente atractivo. Volvemos al tema de Pacto por México, reformas estructurales. Pero fue una narrativa construida en el aire, porque los problemas estructurales como el bajo crecimiento, la corrupción, la falta de transparencia siguen ahí. E insisto que esta declaración la da Miguel Ángel Toro del CIDAC un mes después de que había explotado el tema de la Casa Blanca. Noviembre 14. O sea, un mes después. Estaba muy caliente. Apenas venía el problema, digamos, estaba evidenciando el problema político, la corrupción. Pero todo se habría salvado, el Mexican Moment se habría salvado si la economía hubiera resistido o hubiera mostrado algún signo de robustez, de algún signo de que había una recuperación o alguna tendencia de recuperación. Todo lo que resultó del Pacto por México fue básicamente mentira. Nos vendieron humo, Alejandro. Nos vendieron humo, Dulce Olvera. Bueno, queríamos recordarle estos 2 momentos porque siempre hay que estar cuidadosos cuando la prensa, sobre todo la extranjera, promueve estas ideas porque muchas veces pues es lo que ellos quisieran que se diera. Impulsaron las reformas estructurales en México, The Economist, el Financial Times, Washington Post, muchos medios impulsaron la idea de reformas de gran calado que provocaron un gran crecimiento en México. Lo que querían era que se soltara el petróleo y se abriera el sector energético a los privados. ¿Cuáles privados? Pues los extranjeros. Y en particular, nada más para entregarlo a un sector especulativo, porque en realidad nunca se produjo nada y los contratos fueron los que sí entraron en auge. O sea, no hubo petróleo, pero los contratos sí generaron un montón de capital especulativo. O sea, los que consiguieron los contratos generados por el Pacto por México, después los revendieron en el mercado y ahí sacaron lana en lugar de que la obra en sí misma generara dinero. Bueno, todo esto para decirle a ustedes que ahora, sorpresivamente, cuando faltaban, porque esto fue el 3 de julio, cuando faltaban 11 meses para la elección presidencial, o sea, ya en realidad ya se había ido casi todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando viene un reporte que retoma ese término y es de JP Morgan. Dulce. Así es. El nuevo Mexican Moment que se está viviendo confirma JP Morgan 3 de julio de 2023 a 11 meses de las elecciones del 24. Voy a leerles el primer párrafo. Estamos viviendo un nuevo Mexican Moment. Son los inversionistas, los grandes corporativos los que están buscando oportunidades para quedarse en México, como lo prueban las 41 empresas que ya anunciaron sus planes de expansión y llegada, aseguró el presidente y director de JP Morgan México, Felipe García Moreno. En esta nota que publica el diario El Economista, como le decimos, pues hace 2 meses, justo el director de JP Morgan relata que hace poco más de 2 semanas, en ese momento, la firma había realizado una reunión anual que realiza en México, que se llama México Opportunities Country, en su versión 18, tiene 18 años organizándola, donde participan 150 inversionistas atraídos por el potencial que está despertando el llamado nearshoring aquí en México.
Luego agrega, se refiere a la relocalización de estas cadenas productivas, lo que llaman el nearshoring, que yo no estoy tan convencido de que sea la panacea que se busca, porque en su momento eso fue la industria maquiladora, y yo vengo de una ciudad que se abrazó de la industria maquiladora y cuyo resultado no es el que todo mundo esperaba. Pero bueno, ese es un capítulo aparte. Este banquero del de JP Morgan revive el término Mexican Moment, pero todo esto en realidad se viene construyendo en 4 años y fracción que van de administración. Baste recordar que en las elecciones del 2006, cuando la mitad de los mexicanos alegábamos fraude y la otra mitad se había hecho del gobierno por fraude, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador había sido atacado muy duramente por distintos frentes, pero con una idea muy clara. Se vendió desde las élites económicas, desde las élites mediáticas, se vendió desde la academia, desde el gobierno de Vicente Fox, que metió las manos a la elección. Se vendió que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la República iba a ser un peligro para México, y se centraban sobre todo en el aspecto económico, Dulce. Sí, seguramente recuerdan estos spots del Consejo Coordinador Empresarial que metían miedo, con musiquita de miedo, y justamente para decir que México iba a irse a la quiebra económica. Estas imágenes difundidas en anuncios financiados por empresarios, particularmente el Consejo Coordinador Empresarial y por el derechista Acción Nacional, enunciaban todo lo que supuestamente iba a venir. Si los mexicanos votaban por la izquierda en ese entonces, 2006, iba a haber devaluación de la moneda, ni siquiera depreciación, devaluación, endeudamiento, crisis económica que afectaría a todos nosotros, a las familias, y llevaría a México a la ruina. Por eso sorprendió hoy, te sorprendiste hoy, ¿verdad? Hoy me sorprendió. ¿Sí? Cuando Enrique Quintana, que es pues un periodista crítico de López Obrador, pues casi director del Financiero, uno de los diarios especializados en economía y finanzas, también muy crítico de este gobierno, hoy publicó una columna que llamó "La economía de México va a emprender el vuelo". Fíjate, nada más rescato esto. El ritmo del despegue es asombroso, y si se mantiene, este año o a principios del siguiente alcanzaremos los máximos históricos. Hay una intensa discusión entre los expertos respecto a si el proceso de relocalización industrial impacta ya algunas variables económicas. Nada más para recordar este concepto de relocalización, de nearshoring. Decías que no te late tanto, pero entender que provino justo de todo el desastre que provocó la pandemia y pues los cuellos de botella que se generaron de cadenas productivas, y es por eso que ahora lo quieren hacer más de cerquita, y ahí es donde se espera bastante inversión, y es de lo que hablaba Enrique Quintana. Ahí es cuando rescatas los datos duros respecto a opinión. Es correcto. Lo que dice Enrique Quintana, que sí llamó mucho la atención el día de hoy en distintos sectores, porque se trata de un crítico que es el director. Tú decías casi director, no, sí es el director. El mero, sí. Es el director del Financiero. Llamó mucho la atención porque sí es un crítico de López Obrador. Diría yo, si revisan ustedes las últimas 20 columnas de López Obrador, de Enrique Quintana, es probable que 10 se las haya dedicado a Xóchitl Gálvez y otras 9 en contra de López Obrador. Lo estoy diciendo así al cálculo, digo, se vale, tampoco es que esté mal, pues, ¿no? O sea, pues es una opción que tomas, no es que esté mal, digamos, pues es un tipo de periodismo que se hace. En este caso, pues con una militancia hacia la derecha, y se vale, no está mal. Por eso es que llamó tanto la atención justo que Enrique Quintana hablara de una economía emprendiendo el vuelo. No es común en el sector económico y en este momento que economistas hablen de un repunte de la economía en México. No es para todos. Lo que dice JP Morgan, ¿por qué lo puede decir un banquero? ¿Por qué lo puede decir alguien que maneja un banco de inversión?
Pues porque él está viendo los números reales, porque está viendo la entraña del negocio. O sea, no va a impulsar un negocio que no se está dando porque sería una locura, porque no va a provocar sus propias pérdidas. Entonces, cuando hablaba JP Morgan hace 2 meses de un nuevo Mexican Moment, dice él, estamos viviendo un nuevo Mexican Moment, pues es porque ya tenía los datos, pero no es común. Yo, por ejemplo, al principio medianamente la atendía, es decir, le medía el pulso a un analista de Banco Base que se llama Gabriela Siller Pagasa. Y pues bueno, es fuente que consultan normalmente pues, los noticieros más estridentes. Carlos Loret, por ejemplo, la consulta permanentemente. Ella es fuente de la agencia informativa EFE, por ejemplo. O sea, cuando quieren ponerle un fregadazo al gobierno, utilizan le preguntan a Gabriela Siller y ella pues siempre yo creo que en su caso, como en el de muchos economistas, mezclaron el análisis económico con su posición personal con respecto a cierto gobierno, en este caso un gobierno de izquierda. Tenían muchas ganas de que fracasara este gobierno y lo que sucedió no fue eso. Entonces se han venido desfasando los criterios. Es como si estás diciendo tú permanentemente que se va a caer este micrófono, miren, ya casi está en el suelo, pero el micrófono nunca se ve en el suelo. Pues llega un momento en el que esta realidad, este micrófono puesto aquí arriba, pegado al techo, pues no se cayó. Entonces empieza a haber un desfasamiento entre lo que tú estás previendo y la realidad. Y tú no te puedes bajar a la realidad porque ya dijiste que el micrófono estaba en el piso. O sea, ya hay cosas que tú dijiste donde tú no puedes recular porque el micrófono ya estaba en el piso. Lo mismo ha pasado con muchos otros analistas en el sector económico. Mucho. No es una locura, digamos, encontrar gente que vea un país en ruinas. O sea, no es una locura encontrar a un país que está a 2 minutos de la quiebra. O sea, no es una locura. Bueno, lo que veíamos en aquel evento, por ejemplo, del PAN, era una plenaria del PAN donde participan estos Ferriz de Con y todos ellos. ¿Te acuerdas? 5 de noviembre del 22. Correcto. Están Pedro Ferriz, Macario Esquetino, Luis Pasos, Gustavo de Hoyos, que es justo esta lista de economistas que dices. Yo agregaría, por ejemplo, también a Valeria Moy. En un primer momento estuvo en Mexicanos con México, ¿cómo vamos? Y ahorita está en el IMCO. Perfectamente sabes. Claro, claro. Bueno, ahí... O sea, ¿agregarías a ella en qué sentido? En cuanto a economistas que están mezclando el análisis económico, las estimaciones económicas con su postura propia política. O sea, en contra del gobierno. Pues ahí es donde... como unos lentes ahí que le distorsionan por su visión política a lo que es duro, que es la economía. Correcto. Bueno, ese evento, tú recordarás un tuit que lanza Ferriz de Con, donde dice, luego de un profundo análisis económico, podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023. La deuda escala. El sector económico espera y la inversión no confía. Híjole, mano. O sea, se hizo, el pronóstico es de noviembre del 2022. Apenas. Se hizo viejo el mes siguiente. De hecho, sí. Creo que ni siquiera en la pandemia, con tanta incertidumbre a nivel global, llegó a 25 por dólar. Sí, es correcto. Ahora, la pregunta es, ¿qué está pasando en México? Así es, Alejandro. Hay varias maneras de explicarlo y a eso voy con lo bonito de la economía. Son datos duros más allá de interpretación. Las cifras del Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento como tal, al segundo trimestre de este año ya muestran que la economía mexicana siguió creciendo por arriba de su promedio histórico, que es del 3% anual, además de que ya se acumulan 7 trimestres consecutivos al alza. Este 3% igual no les dice mucho, pero para que tengan un poquito de dimensión y recordemos, en 2020 por la pandemia nos fuimos -8. Sí, claro. Entonces, bueno,
Y creo que vale la pena a ver si podemos, miren, para que ustedes se den cuenta por qué habla JP Morgan de un nuevo Mexican Moment y por qué pues algunos economistas ya más serios, incluso algunos, a Enrique Quintana, al menos en la parte económica, yo siempre lo consideré un analista bastante sólido, bastante serio. Siempre. Yo coincidí con él, de hecho fue mi jefe en el periódico Reforma. Siempre tuve un respeto profundo, lo sigo teniendo, por supuesto, por él, aunque yo no coincida en los puntos de vista que él tiene cuando se contamina de política, pero eso es distinto. ¿Por qué escribe él ese texto el día de hoy que se llama La economía de México va a emprender el vuelo? Después de que JP Morgan habla de un Mexican Moment, pues lo explican estos 10 puntitos que les hemos seleccionado, que es importante que ustedes los tengan siempre a la mano, los entiendan y los comprendan muy bien. Y también los tengan a la mano, porque viene un periodo muy largo de fake news, viene un periodo muy largo de información falsa, viene un periodo muy largo que donde va a haber mucho dinero invertido para tratar de distorsionar los datos desde todos los frentes, ¿eh? Y entonces tener información en la mano permite a muchos defenderse hasta en la casa. O sea, se vale que defiendas un punto de vista y que además en la misma casa existan dos puntos de vista. Sí, pero para evitar que nos metan miedo, ¿no? Justo en vísperas de elecciones, como se intentó en el 2006 y que a algunos les funcionó. Porque funcionó. O sea, el mismo López Obrador, yo recuerdo en 2012, en la campaña de 2012, yo recuerdo que él decía en esa campaña una cosa que repetía mucho, ya ves, agarra 4 o 5 ideas que remacha, y dices tú, ¿por qué? Bueno, son 4 o 5 ideas que tiene la obligación de defender y tiene que dejar sembradas. Si una de esas ideas se queda, digamos, en el diario público, pues él ya hizo su chamba, ¿no? Pero en 2012 él comentaba mucho la onda de... fue tan dura la campaña de 2006 que todavía en 2012 tuve que cargar con el desprestigio que provocó la campaña de mentiras del 2006, del fraude del 2006. O sea, imagínate, pues fue una cosa tremenda, para quien lo recuerde, tremenda. Y por eso les preparamos estos indicadores que vale la pena revisar uno por uno. Vamos a verlos. Y ahora sí, Luis, ese primer gráfico. Para que no le metan miedo, la que les decía sobre el PIB, el crecimiento, 3%, cifras oportunas del PIB al segundo trimestre apuntan a que la economía siguió creciendo por arriba de su promedio histórico, 3% anual. Vuelvo a repetir, para que lo dimensionen, 2020, pandemia, nos fuimos al menos 8% y nos estamos recuperando. Y no solo nos estamos recuperando, sino que estamos despegando. Alejandro, esa es la 1. El segundo dato que usted tiene que conocer, que vale mucho que conozca, es este. Viene, Luis, el dato número 2. El 2. ¿Qué significa que está creciendo la economía que haya crecido la economía en este último trimestre? Bueno, significa mucho. Pero si la economía lleva 7 trimestres consecutivos de crecimiento, significa una tendencia. Ahora, 3. Algo que podemos sentir es el empleo. Una cosa es el empleo informal y el formal es el importante porque tenemos acceso a seguridad social, por ejemplo, y se han creado en niveles históricos, en lo que va de este año, se han creado 512,000 empleos y ojo, esta es la cifra más alta desde 2017. Y vamos a este gráfico número 4. Le estamos dando datos para que usted tenga a la mano, que los tenga a la mano y le sirvan para que se forme un criterio. 4. Se han creado en este sexenio 4.8 millones de empleos. Bueno, es mucho, es poco, no es nada. Nomás para que tenga una base.
en los gobiernos anteriores aumentaron 3.5 y 2.6 millones en los dos gobiernos anteriores, Peña y Calderón. Vamos del otro lado de la moneda, Alejandro, la 5, es decir, la tasa de desempleo. La tasa de participación ha alcanzado máximos históricos y el desempleo está en los niveles más bajos desde que se tiene registro, 2.8% en lo que va del año, que eso equivale más o menos a unos 2 millones de personas en desempleo, una cifra que se ha mantenido y no ha ido a la alza. Bueno, este dato es importante. Países europeos rondan entre el 5 y el 7% de desempleo. Algunos como alcanzan hasta el 12% de desempleo en Europa, para que usted tenga el dato a la mano. Ahora, vámonos a la gráfica número 6. Esta es importante, Dulce. Los salarios promedios reales registrados en el IMSS han crecido por encima del 2% durante 17 meses consecutivos, lo mismo que decía Alejandro respecto a cuando algo se mantiene, un hito que no se observaba en las dos administraciones anteriores. Insisto, hablamos de salarios en el IMSS, es decir, empleos formales, pero en el 7 ya se habla también de salario mínimo real. Es correcto. En el punto número 7, el salario mínimo real ha aumentado 90% desde el inicio de la administración y ahora equivale a 2 veces la canasta básica en el sector rural y 1.5 veces en el urbano. Además, importante, la proporción de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo ha disminuido del 39% en 2018, es decir, al arranque de la administración, al 34%. Son 5 puntos porcentuales que, híjole, se logran con mucho esfuerzo. Es como la disminución de la pobreza. Estos son trabajadores que sacas de ganar el mínimo y los avientas a un siguiente nivel. Sí, de hecho es lo que iba a comentar, Alejandro. Además de las remesas y además de los programas sociales, el aumento del salario mínimo histórico que hemos visto en este sexenio también ayudó a la reducción en el nivel de pobreza que anunció Coneval hace algunos días. Ahora, punto número 8, para 2023 el estimado de crecimiento del consenso se ha venido acercando hacia el estimado de la de Secretaría de Hacienda. En 10 de las últimas 13 ediciones de la encuesta Citibanamex, solo de Citibanamex, el estimado de crecimiento se ha revisado al alza, pero más adelante vamos a hablar que también se considera ya consultando a varios bancos, no solo a Citibanamex. Sí, el Banco de México hace una encuesta a veces son 30 más o menos las casas de analistas, de análisis, como Citibanamex en este caso, pero no es la única. Analiza Banco de México, aplica un cuestionario y lo que busca es saber qué es lo que están estimando con respecto a inflación, con respecto al tipo de cambio, con respecto a crecimiento, etcétera. Y ha habido una corrección en los datos económicos en los últimos muchos meses, debido a que ha venido, primero, bajando la inflación y el estimado de inflación. Segundo, corrigiendo los grados de crecimiento. Por ejemplo, estas expectativas para inflación. Vea usted el último tramo de 2023, cómo el estimado ha venido cayendo, tanto en la inflación general como en la subyacente. Sí, continuando justo en estas encuestas especialistas a más de un banco, también ajustan al alza la expectativa de crecimiento del 2023, este año, y en el próximo se quedan todavía tablas. En junio estimaban que íbamos a crecer 2.26 y ya en julio estiman 2.59, le están ajustando al alza. Y bueno, nos vamos a la siguiente gráfica. Ya la última de la 9 y la 10. A ver, esta es la 9. Bueno, el consenso de crecimiento para 2023 pasó de 0.9% a principios de año a 2.9% en la edición más reciente, justamente de esta encuesta de agosto del Banco Central. El 2.9, es decir,
aumentó el estimado de crecimiento 2 puntos porcentuales entre el 0.9 y el 2.9%. Esto no lo dice el gobierno de México, esto no lo dice tampoco el Banco Central. En realidad, quien lo dice son las 30 principales casas privadas del sector privado que el Banco Central revisa, analiza, consulta, les aplica una especie de cuestionario y ellos hacen sus propias estimaciones y luego se saca este promedio. Pero de inicios de año, de 0.9% que había estimado de crecimiento para 2023, ya subió a 2.9% en esta encuesta. Pero ya a nivel internacional, bancos no consultados por el Banjico, como JP Morgan, como Barclays, como BNP Paribas, incluso están estimando arriba del 3%. Ahí tienen JP Morgan 3.2, Barclays 3.2, BNP 3.5. Bueno, esta es importante porque las casas de análisis locales suelen ser un poco más conservadoras que por ejemplo los bancos internacionales, que están viendo otro tipo de valores, analizan otro tipo de valores, incluso sus propios datos, tienen su propia información, y ellos o bien pueden ir un poco más rápido en el análisis porque tienen cifras más oportunas y ya traen un 3.2, por ciento más o menos en promedio, que es un crecimiento bastante poderoso para el cierre de este año. Estos 10 puntos se los queríamos a ustedes compartir porque efectivamente, fíjense, es interesante lo que sucedió, la diferencia del trato de la prensa con dinero y sin dinero. O sea, como la canción de Juan Gabriel. Correcto, como la canción de Juan Gabriel. Si tú revisas a principios del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues la prensa tenía a Enrique Peña Nieto en el cielo. O sea, traían a Peña Nieto aquí. Obviamente la derrama económica era brutal, la derrama en publicidad para la prensa era brutal. Y pues bueno, salían estas portadas, se daban este tipo de pronunciamientos donde veían a Enrique Peña Nieto como el salvador de la patria, y eso se daba sin un solo dato económico disponible que confirmara que estaba Peña salvando a México. No había un solo dato que permitiera advertir que había una mejoría en proceso. No existían esos datos, no estaban a la mano, pero lo que es tener una prensa, como se le llama, una prensa a favor, una prensa buena, pues ya sin tener la necesidad de datos, ya tenía el gobierno, la prensa ya tenía un veredicto con respecto a Enrique Peña Nieto, iba a ser el salvador de la patria. Ahora vean lo contrario, con toda la prensa o gran parte de la prensa en contra, todo este tiempo que ha habido recuperación económica después de la pandemia no está reflejado en las portadas de los diarios. No lo trae la televisión, obviamente tú prendes la radio y es vomitivo lo que hay, no hay absolutamente nada de esta información. ¿Por qué no está esa información? Bueno, es el efecto contrario. Aun cuando existen los datos, o sea, con Peña no había un solo dato para confirmar que había un Mexican Moment. Pura propaganda. Solo propaganda. Pero ahora que hay datos, pero hay una prensa adversa, tampoco lo encuentras. O sea, no lo encuentras porque también, pues sí, el recorte estuvo brutal de dinero, ¿no? Esa es la realidad. Pues claramente lo vimos en el tema de la reducción de niveles de pobreza también. La lectura que se le dio y la publicación que se hizo. Estaban queriendo encontrar, ¿cómo se dice? Tres pies al gato. 3 pies al gato, el negrito. Una muy buena noticia, querían rascarle, por ejemplo, la economista Valeria Moy, ¿qué te decía? ¿Por qué? A ver, cuéntame, ¿qué le escuchaste tú en ese momento a Valeria Moy?
Pues es que Valeria, muy para contextualizar, ella venía de México Cómo Vamos, una organización que justamente da datos económicos para digerirlo. Tiene un podcast Peras y Manzanas, que es justo para que los ciudadanos entendamos la economía, pero ahora es directora de IMCO. IMCO es uno de estos think tanks, por ejemplo, que antes era dirigido por el ahora director de Reforma. Entonces, pues se ha ido viendo su postura política en sus análisis económicos. Y no solo ella, también, por ejemplo, si usted sigue mucho Twitter, Sergio Negrete también es muy, ¿cómo se le dice?, iracundo al momento de análisis económicos. Bueno, esos son los que, salvo Sergio Negrete, que sí es de plano, pues él tiene una posición en contra de este gobierno y no la va a cambiar. Tienes casos de que son activistas políticos que utilizan la economía para vender sus propias versiones. Yo en esa posición, por ejemplo, lo ubico perfectamente a Macario Schettino, que pues él su supuesta especialidad supuestamente es la economía, pero él tiene un posicionamiento muy claramente en contra de este gobierno, y él ha participado en distintos momentos, en distintos foros, siempre vinculado al Partido Acción Nacional. O sea, que como digo, o sea, no lo veo yo como un problema. O sea, no lo veo yo. Está bien que se compren una posición política. El tema es cuando contamina tu capacidad de análisis. Algo que me llamó ayer la atención, veíamos el foro regional en León, Guanajuato. ¿Quién fue el moderador? Héctor Hernández Lecona, el exdirector de Coneval. Eso también me llamó la atención. El analista de lo de ayer. Estuvo de Monitor, sí. Gonzalo Lecona, sí. Bueno, pues ahí está, ese es el tema. Queríamos compartirles esta cantidad porque hay muchos mitos sobre la economía mexicana, y hay muchos mitos sobre lo que está pasando en el país. Obviamente hay una disputa, hay dos grandes proyectos de nación en disputa, como nunca. Están, digamos, estos dos grandes bloques muy claramente definidos, y esto empaña siempre la posibilidad del análisis. Por eso era importante hoy soltarles esto. Un mito, por ejemplo, ahora que me preguntabas de Valeria Moy, ella y muchos otros del sector empresarial estaban diciendo mucho que si aumentabas el salario mínimo, como se ha venido haciendo en este sexenio, y que al final vemos que contribuyó a disminución de pobreza, aumentaría la inflación. Que vimos, pues más bien que ya se está regresando al objetivo de Banjico, a más mes 3-4%. Correcto. Y ese era uno de los mitos que más les he leído a ellos. Bueno, y otro que esconde, otro de los grandes mitos que esconde también pues mucho clasismo, mucho racismo, es parte de esta posición que tienen los Gabriel Cuadri, que tienen las Lili Telles. Ahora el último gesto fue el de Xóchitl Gálvez. Era lo de la inversión, el de invertir o no invertir, este falso dilema si invertir o no invertir en el sureste de México. Y pues este sexenio se ha ido básicamente en inversión en el sureste. Casi todas las grandes obras se han hecho en el sur y en el sureste de México, y eso ha tenido un impacto en el crecimiento del empleo, en el crecimiento de la generación de PIB, etcétera. Y había un mito en ese sentido. Fíjate, la inversión, por ejemplo, en Tabasco y en Oaxaca causó inmediatamente recuperación previos a la pandemia. El caso de Tabasco es espectacular porque trae un crecimiento fuera de serie. O sea, hacía décadas que Tabasco no tenía ese crecimiento. Se entiende porque por ahí cruzan dos de las grandes obras. Es más, se lo impactan tres obras de las grandes de este gobierno. La refinería como tal, Olmeca, Dos Bocas. Que está ahí. El Tren Maya. Tren Maya, que
también pasa ahí. Y mi favorito por su inmensidad, el corredor transísmico. ¿Por qué? Pues porque nos hemos estado enfocando en el Tren Maya, que por cierto ya el 1 de septiembre ya va a hacer su primera prueba. Es correcto. Pero el megaproyecto del corredor transísmico es a nivel comercial y te aborda desde Coatzacoalcos en Veracruz hasta Salinas en Oaxaca. Salina Cruz en Oaxaca. Y trae gasoductos desde Texas. Hay gasoductos marinos para traer justamente el gas combustibles natural. Ajá. Y justo para alimentar, por ejemplo, las Dos Bocas. El Tren Maya mismo, que va a ser eléctrico. Entonces, están los denominados polos de desarrollo, y ahí es donde, si bien tiene críticas de pueblos originarios por el tema del territorio, la promesa es esa, que va a generar un boom. Incluso en este tema del Canal de Panamá, que ahorita está teniendo problemas por la sequía, el propio presidente López Obrador proponía pues su corredor transísmico, que es muy, muy ambicioso. Sí, es curioso que ahora mismo está están en un problemón porque hay sequía. Estaba leyendo, pues se está secando el Canal de Panamá, lo que no te podrías haber imaginado nunca. Y plantea no una opción de esclusas, sino una opción sobre vías. O sea, es una opción, pues, Y barcos también, pero ya para Estados Unidos. Pero ya claro. Entonces, ese es un tema. En el caso, te digo, Oaxaca y Tabasco tiene un crecimiento. Fíjate, salario promedio registrado por el IMSS en la región sur aumentó en un 27% desde 2018 a junio del 2023, cuando la media nacional era de un 21%. O sea, lo que tú volteas y ves en el mito de no invertir en el sur-sureste, es que por más dinero que le metas, pues como son indios y son flojos, y las mujeres no les gusta trabajar encerradas, como dijo Xóchitl Gálvez, que era una mentira lo que dijo, porque la fábrica no cerró por esa razón, como ya lo demostramos aquí. Pues detrás hay siempre una cantidad de prejuicios que tienen que ver con los prejuicios que arrastra un grupo político muy particular, que está muy atado al clasismo, racismo, que lo ejerce y lo asume y toma decisiones con esos prejuicios, ¿no? Por lo mismo. Otro mito. Los programas sociales van a desincentivar la participación laboral y van a generar dependencia y van a volver floja la población. Ese es obviamente es cargado de racismo y clasismo. Muy interesante. Mira, cada que nos toca ir a cubrir informes de, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, yo siempre les pregunto qué es lo que destaca más de este gobierno, y siempre me contestan lo mismo, los que nos ayuda, y no solo el de adultos mayores, sino el de jóvenes construyendo, el de las becas, y además, pues eso de que los vuelve flojos, más bien ellos lo utilizan, según lo que nos cuentan, como gasto complementario. O sea, por ejemplo, tú no tienes para ir al dentista, pero ahorras lo que te llega de la pensión, de la beca, y lo usas ahí. Uh-huh. Pero en el entorno donde se mueven, pues todo les alcanza. Bueno, otra mito genial. La falta de reformas, una reforma fiscal se va a traducir en un menor ingreso. Me llamó mucho la atención, fíjate, ayer en la conferencia de prensa se hablaba de 80,000 millones que están retenidos por el Poder Judicial. Y ahorita vamos a ir al tema del Poder Judicial porque hoy justamente se discutió el tema del Poder Judicial. Están detenidos 80,000 millones, pero las finanzas públicas en la peor crisis, la recaudación fiscal en la peor crisis de los últimos 100 años no se cayó. Y no es por una reforma fiscal, porque en realidad el presidente dijo, no vamos a hacer una reforma fiscal desde un principio. Y es más, estaba en sus propuestas desde que estaba en campaña. Y la reforma fiscal no se dio,
no vino ni siquiera una miscelánea, como le llaman también a esta paquete, digamos, de ajustes fiscales. ¿Por qué entonces no se cayó la recaudación? Porque apuntaron al tax de rich. Exactamente, porque se grabó, se le cobraron los impuestos a los grandes corporativos que estaban acostumbrados a no pagar absolutamente nada. En fin, todos esos datos queríamos dárselos a ustedes, planteárselos a ustedes a partir de esto que ha salido en los últimos días sobre lo que está pasando en México con la economía de México, señorita Dulce Olvera. Pues para alentarnos, Alejandro, después de todos estos mitos que se han estado escuchando a lo largo de columnistas, de redes sociales, de spots, y también lo que decías para alertarnos sobre estos meses de precampañas que también van a estar metiendo miedo respecto a que si la izquierda sigue en el poder, México se va a ir al carajo, citándote a ti.